Ya. ¿Estamos, Pilar? Sí, Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos al Volcano Fest, el primer festival de ciencias sobre volcanología en la región de Antofagasta, donde conocerán el trabajo científico relacionado al estudio de los volcanes que se está haciendo hoy en día en la región. Saludamos también a quienes nos están viendo por las redes sociales de Quelar Volcanes y FIC-R Volcanes, y les invitamos a revisar nuestra parrilla programática de la tarde de hoy y de mañana, porque tendremos una variedad de actividades para toda la comunidad. ¿Qué son los campos geotérmicos? Esa es la pregunta con la que parte la charla que viene a continuación, a cargo de Sebastián Sierra y Alexander Chainos, ambos geólogos de la UCN. Buenas tardes, chicos. Gracias por estar esta tarde con nosotros y compartir su conocimiento. Les dejo el espacio para que conversen con quienes nos acompañan el día de hoy. Pero primero, para todos los asistentes de la aplicación de Zoom, por favor recuerden apagar sus micrófonos y desde ya ir anotando sus dudas y comentarios para ser contestadas al final de esta charla. Sebastián, Alexander. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alexander Chaino. Este trabajo lo realicé con Sebastián Sierra. Bueno, sean bienvenidos todos a esta tarde día lunes, posterior a un eclipse, así que esperemos puedan disfrutar y aprender algo más de geología, en este caso de geotermia o de los campos geotérmicos en sí, con la siguiente presentación. Tenemos que partir hablando un poco de la etimología de esto. ¿En qué consiste? En dos simples palabras que son geo y térmico, que corresponde al calor de la Tierra. Nuestro planeta en sí se encuentra dividido o seccionado en tres grandes partes: el núcleo, el manto y la corteza. Cada una de ellas presenta distintos comportamientos y, por ende, distintos mecanismos de transporte de calor. Los más frecuentes al interior de la Tierra corresponden a calor producido debido a desintegración o radiación como tal, donde elementos decaen radiactivamente, generan radiación y con ello un poco de calor. Por otra parte, el mecanismo más tradicional o más frecuente que vamos a encontrarnos aquí va a ser principalmente la convección. ¿En qué consiste esto? En flujos relacionados a través de ascenso y descenso en función de la temperatura, en donde los más calientes van a tender a subir y los más fríos van a tender a descender. Esto, al estar asociado a un cuerpo caliente o un foco calórico, va a generar que se genere movimientos de este tipo. Esto ocurre en los sistemas geotérmicos, donde, asociados tradicionalmente a un cuerpo magmático o a un volcán, podemos encontrar algunos de estos directamente asociados al volcán u otros en zonas un poco más distales. La presencia en este caso de aguas meteóricas que van a percolar y acercarse a este cuerpo, al ser calentadas, y con ello van a tender a generar estos movimientos convectivos, ascender, enfriarse y continuar ese ciclo, va a generar zonas donde pueda llegar hasta superficie y expresarse como tal, generando diversas manifestaciones que vamos a ver a lo largo de esta charla. Para comenzar un poco con la formación de estos sistemas, normalmente ocurren bajo la presencia de rocas que permitan o zonas que permitan la percolación de esta agua. Entonces requerimos que sean permeables. Estas aguas meteóricas, producto de lluvia u otras, van a descender, van a ser calentadas como mencionamos y van a ascender. Según la temperatura que alcancen, pueden ascender directamente como una fase de vapor o una fase en ebullición o calentada. Para esto, normalmente se requiere también rocas que tengan gran porosidad o que estén fracturadas, para que genere esta existencia de un sistema geotermal. Entonces, recapitulando brevemente, necesitaríamos una fuente calórica o una fuente de calor, un sector permeable que permita esta percolación del agua y una capa impermeable que mantenga este calor acumulado. Asociado a esto vamos a encontrar diversas áreas donde, asociado a elementos, a cercanía al área fuente más caliente, a zonas distales más frías, con ellos distintas presencias, por ejemplo, caracterizadas como aguas cloruradas, aguas sulfatadas o mezcla de estas, y manifestaciones del tipo que pueden ser los conocidos como geysers, los manantiales, fumarola, entre otras. Dentro de las manifestaciones más frecuentes encontramos cinco: geyser, fumarolas, piscina de ebullición de barro y manantiales calientes. Cada uno de estos asociados a la cercanía, como estábamos viendo antes, desde nuestra zona fuente hasta zonas más distales. En la imagen tenemos a un colega, Manuel Inostroza, que se ubica
por así decirlo de una manera, asociado a este punto número 1, donde encontramos las zonas más cercanas al punto caliente o levemente cercanas que corresponden a piscinas de ebullición. En el recorrido encontramos zonas asociadas a manantiales calientes y algunas zonas más distales que corresponden a terrazas o estadios de tranquilidad dentro de este tipo de manifestación. La primera de estas manifestaciones corresponde a los geysers. ¿Qué son estos? Principalmente es cuando tenemos el agua o este fluido supercalentado, va a encontrar alguna fractura o fisura y va a salir disparado a superficie a grandes presiones, donde vamos a encontrar una fase de vapor de agua y una fase líquida que suele chisporrotear un poco o caer en las inmediaciones de este geyser. Es muy dependiente del contraste de temperatura entre superficie y subsuperficie, por ende es frecuente que estos tipos de eventos se presenten a las primeras horas del día. En la foto podemos encontrar de las zonas de Puchuldice del norte de nuestro país y, y algunas zonas del Tatio. Siguiendo un poco con lo que tenemos de piscinas de ebullición y de barro, corresponde a naturalezas o aguas con naturalezas distintas, donde las piscinas de ebullición en sí van a ser un tipo de aguas principalmente cloruradas, que vamos a ver después, se encuentran a temperaturas de ebullición. ¿Qué quiere decir esto? Que van a depender también de la zona geográfica donde se encuentren, ya que la temperatura no siempre, o sea, la ebullición del agua no siempre va a ser a la temperatura 100 grados Celsius que estamos acostumbrados a las condiciones tradicionales aquí en la orilla de costa. Y van a ser chisporroteantes con una manifestación en superficie dentro de su misma área. Por otro lado, las piscinas de barro es una agua con una naturaleza totalmente distinta, donde van a ser bastante más turbias, como podemos ver en la imagen. Siguiendo un poco, tenemos un pequeño video de lo que viene siendo una piscina de barro, donde pueden ver esa turbidez de la que les hablaba. Son, en este caso, de la zona de Puchuldiza, del estudio de mi colega Sebastián Sierra. Y otro ejemplo que tenemos de las piscinas de ebullición es donde podemos ver el agua bastante más clara, traslúcida, asociada a una zona de chisporroteo, donde esto mismo genera la precipitación de algunos minerales en las zonas inmediatamente cercanas a nuestra área fuente como tal. No se preocupen por nuestro camarógrafo estrella, tenía todas las medidas de seguridad para encontrarse en el área y no verse quemado ni afectado de ninguna manera por la temperatura proveniente de este tipo de piscina. Siguiendo, tenemos otro video de un manantial caliente, donde ya podemos ver que es otra naturaleza de agua que vamos a estar profundizando en breve. Si logran ver, vamos de nuevo al video, pueden identificar esta pequeña máquina o herramienta que se posee con la cual se hace la medición de lo que es el pH, la temperatura y otras características provenientes de esta misma agua, y al mismo tiempo de un muestreo in situ correspondiente al análisis principalmente de aniones y cationes del agua, que vamos a entrar a discutir ahora. ¿Por qué tan importante todo eso? Porque son los principales factores que se utilizan al momento de clasificar la agua. Cuando las veíamos por primera vez, hablábamos de que habían unas cloruradas, etcétera. Son tres principales que corresponden a clorurada, sulfatada y bicarbonatada. Además, se clasifican o se identifican a través de diagramas, que son geoquímicos o asociados principalmente a la naturaleza, como les veníamos conversando, y se utilizan principalmente el de Langer-Ludwig y algunos diagramas ternarios asociados a aniones y cationes. Estos diagramas principalmente se ven de esta manera. Sí, se ven un poco feitos para gente que nunca lo ha visto antes, pero es bastante amigable dentro de todo. Vemos según el porcentaje o la cantidad presente tanto de bicarbonato, sulfato o cloruro y de los cationes de sodio, potasio, calcio y magnesio dentro de nuestra agua. Como podemos ver, esta leyenda en sí corresponde a un estudio de TASI 2010 donde tenemos diversos campos geotermales del norte de nuestro país. Dentro de esto podemos ver que la naturaleza principal de esta agua corresponde a cloruradas, sódicas en este caso, la mayoría de estas, sin dejar de lado algunas que son principalmente sulfatadas.
Ahora, entrando a cada una de estas tres principales, aguas cloruradas, como su nombre lo dice, tenemos un anión predominante que vendría siendo el cloro. Asociado a esto, normalmente encontramos algunos cationes, como decíamos recién, que eran cloruradas sódicas, también pueden ser potásicas, corresponde a un pH cercano al neutro, se presentan normalmente con de este tipo, bastante claras, bastante limpias, aguas muy bonitas de observar, y sus principales manifestaciones son piscina de ebullición, caliente y geyser. Después tenemos las aguas sulfatadas, donde nuevamente el anión predominante, como lo dice su nombre, corresponde al sulfato, y estos están originados principalmente debido a la presencia de ácido sulfúrico, lo que genera que se mueven en un pH bastante ácido, y debido a eso mismo lixivian la roca de caja, generando altas concentraciones de algunos elementos catiónicos frecuentes de las rocas ígneas, como lo son, los vemos ahí, el sodio, potasio, calcio, magnesio, fierro. Normalmente también encontramos con esto manifestaciones asociadas a piscinas de barro, fuentes termales un poco turbias. Y finalmente, las aguas bicarbonatadas, donde el anión es el bicarbonato, donde un pH principalmente neutral y se encuentra principalmente asociada a vertientes frías. Ahora, si todo esto lo juntamos en un esquema mayor, encontramos este bonito diagrama donde podemos ver que las aguas bicarbonatadas, las aguas sulfatadas y las aguas cloruradas tienen alguna participación espacial preferencial. ¿Por qué? Las cloruradas vamos a encontrarlas bastante cercanas o ligadas a las zonas más centrales de nuestro campo geotermales, mientras que las aguas bicarbonatadas y sulfatadas cada vez en zonas más periféricas. Esto hace de que éstas tengan una mayor interacción con la roca que esté en este ambiente, por ello también esta lixiviación que puede ocurrir, esta presencia de mayor turbidez, va a estar dada por esta mayor interacción con esta misma. A su vez también podemos encontrar en zonas más distales esta mezcla de aguas donde podemos encontrar estas cloruradas bicarbonatadas, donde vamos a encontrar otro tipo de características, pero ya sería irnos un poco en la rama, así que vamos un poco más específico, o mejor dicho, general para el día de hoy. ¿Dónde están entonces? Si tomamos en cuenta todo lo que veníamos hablando, necesitamos la presencia de un calor proveniente de la Tierra. Para que esto pueda existir o ser más favorable, necesitamos entonces la presencia de algo que nos favorezca en este caso. ¿Qué viene siendo esto? Las cámaras magmáticas, donde se encuentran principalmente asociadas a todo lo que es el llamado cinturón de fuego del Pacífico, o a toda esta área de márgenes convergentes, divergentes, zonas donde tenemos volcanismo activo. Entonces, Chile, a través de toda su costa y con una franja casi ininterrumpida de volcanismo, tenemos una gran cantidad de sitios donde podemos encontrarnos con este tipo peculiar de manifestaciones originadas en- por, por una fuente calórica de la Tierra. Más específico, en el norte de nuestro país, vamos viendo, tenemos 6 principales: Suribie, Puchuldiza, Pampa Lirima, Pampa Pacheta, El Tatio y la Torta de Tocorpuri. Partiendo de norte a sur, tenemos en primer lugar a Suribie, que corresponde al campo geotérmico de Suribie, o también conocido como el campo de Pollequere. Se ubica al norte del volcán Isluga, a unos 4.000 a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Se han reportado hasta 133 manifestaciones termales en el área y presenta principalmente aguas termales, algunas piscinas de ebullición como las que vimos antes, y todas estas están asociadas principalmente a la parte sur del salar mismo de Suribie. Siguiendo un poco, encontramos la zona de Puchuldiza-Tuja, que está asociada a la actividad volcánica del Pleistoceno. Esto quiere decir en los últimos 2.5 millones de años más o menos. Se encuentra, en este caso, al sur del Isluga, entre unos 4.100 4.200 metros sobre el nivel del mar, y posee hasta 150 o más de 150 manifestaciones. Mi colega Sebastián Sierra se encuentra trabajando en el área, donde se han reportado innumerables géiseres, piscinas de barros, burbujeantes, vertientes termales y una gran cantidad de depósitos de sinter silicio activo y paleosinter. ¿Qué son estos sinter que estoy mencionando ahora? Los de la imagen es un sinter activo. ¿Qué corresponde? Al ser un sinter silicio activo, corresponde a la precipitación en capas continua de sílice, que viene siendo en este caso cuarzo amorfo, el clásico cuarzo para alinear los chakras, etcétera, que vamos a tener presentándose y depositándose rítmicamente en esta estructura.
Y también tenemos la presencia de los palos sinter o estos depósitos ya no activos, que en la imagen podemos ver a nuestros colegas, Manuel Inostroza y José Sepúlveda, en la parte más alta de este, que corresponde a un paleosinter originado por un geyser en el pasado, donde a partir de ese foco principal de salida, de emanación, empezó a precipitar continuamente en torno a este, generando la altura que vemos hasta el día de hoy. Siguiendo, tenemos Pampalirima, que se ubica en la primera región, bastante asociado a la cadena volcánica de Sillahuay, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, que presenta algunos manantiales y piscinas en ebullición. Ahora me voy a saltar un poquito y vamos al Pampa Bacheta, que ya veremos por qué, y vamos directamente hacia el Tatio. Probablemente el más conocido de todos estos campos, que corresponden principalmente a algunas piscinas de ebullición, piscinas burbujeantes y fumarolas. Mañana, a eso de las 10 de la mañana, nuestra colega María Jesús estará realizando una charla respecto a este tipo de a las manifestaciones hidrotermales de los geysers del Tatio, para que puedan asistir con ella y profundizar bastante más en este sitio de alto interés. Ahora, la torta de Tocorpuri. Se encuentra a unos 20 kilómetros al noreste del Putana, presenta unos bofedales con pequeños manantiales y piscinas burbujeantes. El de la foto corresponde al domo Torte Tocorpuri, que está cercano o directamente asociada a esta área. Y finalmente, ¿y por qué al final les dejé el Pampa Pacheta? Se ubica en la región de Antofagasta y corresponde o se encuentra asociado a los volcanes Aguilucho Pacheta. Es un sistema geotermal con unas piscinas de lodo, algunas fumarolas, pero lo principal es lo que vemos en la foto, la actividad antrópica. ¿Por qué? Porque en este sector se encuentra la central geotérmica de Cerro Pabellón, construida por Enel y ENAP. Es la primera planta geotérmica de Sudamérica, ubicada en nuestra región, que comenzó sus operaciones en el 2017. Ya tiene 2 plantas operativas y una tercera en etapa de construcción. Aporta energía directamente al sistema interconectado del Norte Grande, y como pueden ver, es una planta bastante grande, con algunas liberaciones, como vieron anteriormente, de este humo, que en realidad es vapor de agua, generando de esto una energía bastante amigable con el medio ambiente. ¿En qué consiste esta energía geotérmica? Obteniendo o ubicando ya un campo geotérmico, se realiza la inyección de agua fría bajo superficie. ¿Qué hacemos con ella? Que ocurra el proceso de convección, que sea calentada y por ende se dispare hacia superficie a través, claramente canalizada, en forma de vapor más agua hirviendo, la cual al llegar a superficie va a entrar en una turbina, generando con esto el movimiento, la energía en el generador, que se aporta al sistema interconectado. Posteriormente es enfriada por las torres y ahí tenemos la presencia de este vapor de agua. Con esto tenemos un ciclo continuo de una energía renovable bastante amigable con el medio ambiente. Ahora, viajando un poco fuera, y ya entenderemos un poco, eh, yéndonos hacia Japón, a Otake, una de las primeras plantas geotérmicas que empezó a operar en el año 67, no se encontró con problemas hasta 30 años después, en el 97, cuando Inagaki y colaboradores se dieron cuenta de que en las cañerías tenían esta estructura particular, que corresponde a los sinter que ya habíamos visto antes, que se encontraban ya tapando casi las cañerías por completo. Pero no solo eso, también identifica la presencia de comunidades microbianas. Y con eso se reporta también la presencia no solo de precipitación de mineral, sino de la presencia de vida en estos ambientes bastante extremos. La vida microbiana en sí, en este ambiente, ha sido estudiado por diversos autores, y los principales factores que ellos creen que influencian su crecimiento son tanto la temperatura como el pH, principalmente de tipo acidófilo y neutrófilo, y de tipo extremófilo. Estos corresponden principalmente a bacterias o cianobacterias que requieren de la formación de un biofilm o una película para existir. Tenemos una bacteria que se adhiere a una superficie, crea una cobertera, una película, algo que los recubre y le genera como vivir un poco más confortable. Empiezan a crecer, 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 colonizar y se van moviendo. Esto se ve a través del mundo, por ejemplo, en otro sector muy conocido como es Yellowstone, donde, por ejemplo, en estas zonas donde tenemos
manantiales calientes, en la interfaz aire-agua pusieron simples tubos de vidrio y se dieron cuenta que después de un tiempo las bacterias y cianobacterias empiezan a colonizar el mismo vidrio como una superficie para adherirse. Esto ha sido bastante estudiado en las zonas de Copahue al sur de nuestro país y en el Tatio también al norte de nuestro país. Pero también ha sido reportado, pero no así estudiado, en las zonas de Puchuldi-Satuja, como podemos ver en la imagen, estos colores rojizos y verdosos asociados a cianobacterias y bacterias, y en la zona de Chitor, al norte de San Pedro y sur de Campana, donde podemos ver emanaciones termales con esta misma coloración que reporta la presencia y vida microbiana en estos sistemas un poco alejados de condiciones tradicionales o unas condiciones un tanto adversas. Agradecimientos especiales aquí al trabajo realizado por Alfredo Esquivel, Mauricio Aguilera, Felipe Rojas y Manuel Inostroza. Muchas gracias por su tiempo y atención. Cualquier duda o consulta aquí mismo, y si necesitan algún archivo, documento, video, fotografía u otro, ahí están los correos de nuestros colaboradores, o sea, yo y Sebastián Sierra, para que nos contacten. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Chainos, por esta charla que nos explica y nos enseña un poco cómo son los campos geotérmicos, la vida que hay en estos lugares y cómo también se puede obtener esta energía verde o amigable con el medio ambiente. Vamos a ver si es que hay algún comentario o alguna pregunta en las redes sociales. Tenemos saludos desde Nicaragua, así que les mandamos saludos también. Pero al parecer no hay ninguna pregunta. No sé si acá en la aplicación, en Zoom, habrá alguna. Al parecer no, así que agradecemos a todos y a todas la presencia. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales de Kelar Volcanes y FIC-R Volcanes. Y aún nos quedan muchas actividades el día de hoy, como la charla que se viene ahora por Bárbara Fernández sobre los flujos de barro y azufre como manifestaciones inusuales relacionadas a los sistemas volcánicos de la Tierra, Marte, Júpiter y la Luna. Así que vamos a tener un break de 15 minutos antes de la próxima charla y estamos de nuevo de vuelta. Gracias, Chainos.